Bueno, yo voy a empezar con una frase del refranero popular muy esquemática, ¿no? Que dice que el que hace la ley hace la trampa. Y con esto ha quedado demostrado que la Constitución son unas reglas del juego que solo les sirven a unos pocos. Ha habido compañeros aquí que han reflejado contradicciones de la Constitución en la que, por así decirlo, tiene dos lecturas, ¿no? Una lectura para el producto que salió de los pactos de la Moncloa y otra lectura para las luchas populares y sociales que salieron a lo largo de los últimos estertores del franquismo. Sin embargo, lo que se lleva a rajatabla es la lectura que tienen de los capitalistas, ¿no? Porque la Constitución no es más que un refrendo del capitalismo. La semana pasada vimos una contradicción de esta Constitución con la visita del Papa, ¿no? Aquí esto parecía un Estado nacional católico. El Estado se define como un Estado laico. Sin embargo, aquí se sufragó con gastos públicos... A confesional, vale, perdón. Se define como un Estado confesional, sin embargo, se sufragó la visita del Papa con gastos públicos, se cargó contra los manifestantes y bueno, ha quedado todo reflejado en los vídeos. O sea que esa es una de las contradicciones de esta Constitución. Otra más. Y bueno, comentar otra cosa, que una Constitución se hace para algo, ¿no? Se hace para un Estado. Este Estado tenía que haberse, por así decirlo, tenía que haberse definido antes de crear la Constitución. A la población no se le dio la posibilidad de decidir la forma de Estado. Se le impuso a un rey a continuidad, o sea, como forma continuista de Franco, y a partir de ahí lo siguiente fue votar la Constitución, que, como han dicho otros compañeros, era elegir entre la involución o pasar por el aro. Hablando de soberanía, el Estado español perdió su soberanía en el año 40 y tantos con el Plan Marshall. O sea que no somos soberanos desde aquella época en la que Estados Unidos, o Franco mejor dicho, accedió a la financiación de la reconstrucción de España tras la Guerra Civil. Y bueno, decir que esto es una vuelta de tuerca más, como han dicho otros compañeros, que ya se han quitado la careta por completo, que es otro atentado a las conquistas sociales de los trabajadores, y que la mejor forma de homenajear y la mejor forma de defendernos es con otra huelga general. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, siento presentarme con la camisa sucia delante de un público tan excelente. Me alegro mucho de estar delante de vosotros. Yo me quito la camisa, no me pasa nada. Bueno, os voy a contar un cuento. Me gustaría que este cuento empezara con unas palabras que es como así como un fantasma recorre Europa, pero es que no tenemos ni siquiera el fantasma hoy en día. Mira, en este cuento empieza cuando en el 2 de agosto yo me levanto, enciendo la televisión está en gris, en blanco y negro, y veo a policías cargando, veo noticias sobre la corrupción de los políticos, me entero de que continuamente están haciendo pactos de Estado, y vuelvo atrás en el tiempo y me doy cuenta que lo que está aconteciendo es una nueva transición. Yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos lucharon en los 80 en contra de una represión policial y una represión política para darnos todo lo que podían darnos, y a día de hoy nosotros tenemos esta responsabilidad con la gente que viene ahora. Creo que os podría hablar de cosas que a lo mejor nos han dicho, como que Rubalcaba está tomando decisiones y es el que da la cara cuando Zapatero se esconde, pero creo que eso es innecesario porque todos lo sabemos. Me gustaría pensar que el 15M es el punto y final de un cuento que se llama Transición Española, y es el empezar de otro nuevo cuento que es la transición que realizaron las ciudadanas y los ciudadanos en pie y las personas que les acompañaban para transformar esta democracia que para mí a día de hoy ya está muerta.
no quiero que con este cuento os olvidéis nada de lo que ha dicho antes la gente. Para mí es tan importante las personas que creen que la Constitución es importante y que los principios de suficiencia deben de ser incorporados, como aquellas personas que creen que debemos de llamar a la huelga general. Para terminar, quiero recalcar el tema de la huelga general. Estaba hablando con una compañera de aquí del 15M, que no quiero decir su nombre para no personalizar mi intervención, y me estaba comentando, y la verdad es que al principio tenía mis dudas y ahora estoy completamente convencido. En España tenemos que romper la paz social. Se acabó. La paz social, debemos terminar con la paz social para restablecer un pacto social. Europa es un invento que empezó por una unión política, siguió con una unión económica y ahora debemos demostrar que la sociedad, sin límites, se puede gestionar, puede llegar a proponer nuevas constituciones, donde los políticos y los ilustrados no toman decisiones, donde nosotros decidimos qué es lo que quieran que se pongan en esas constituciones. Para mí este pacto social y esta agresión que nos están haciendo de la reforma constitucional se queda muy limitada si la marcamos simplemente a una lucha por los objetivos que encontremos en España. Para mí la verdadera lucha está en Europa y tenemos que ser capaces de unirnos con los compañeros de Europa para transformar el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa y todo lo que contiene. Y para terminar, mi más sincera solidaridad con los compañeros de Chile, de Berlín y los compañeros que se están organizando para luchar contra esta mierda neoliberal. Arturo, pero ¿quién va? Arturo, Andrés. Ah, sí, yo. Después Juan Carlos, que se prepare de esta zona. Estoy aquí detrás tuyo. Bueno, yo solo quería decir un par de cosillas, porque ya se han dicho muchas cosas. En primer lugar, lo que demuestra esto es que la máscara de la democracia, para quien todavía tuviese alguna ilusión, pues lo que hace es demostrar que la democracia es esto. O sea, no tenemos que pedir democracia real, esto es la democracia. Se cae por fin la máscara de la democracia. Lo del referéndum, ¿de verdad alguien cree que un referéndum va a cambiar algo tal? Ya tenemos un mogollón de ejemplos anteriores de que un referéndum no cambia nada. Y tampoco cambian las elecciones del 20N, aunque saliese un partido que tuviese un programa de verdad que quisiese cambiar las cosas, no cambiaría absolutamente nada, porque el juego es así, el juego lo imponen ellos, lo imponen los mercados, lo impone la Unión Europea y lo pone el capitalismo internacional. Entonces estamos jugando con sus reglas, y con sus reglas siempre ganan ellos. Eso creo que tendríamos que tenerlo en cuenta. En ese sentido, cualquier intento de reforma de la Constitución solo va a reforzar lo que ya existe. O sea, de verdad, porque en la Constitución, como antes también decía un compañero, está consagrado el derecho a la vivienda. Eso no se cumple. ¿Por qué pensamos que otra Constitución nueva en la que hubiese otra serie de derechos que estuviesen institucionalizados sí se iba a cumplir? Pero bueno, o sea, ¿no nos hemos dado ya cuenta de cómo funciona el negocio desde hace 200 años? O sea, las constituciones son papel mojado. Lo que gobierna es el capitalismo, es el beneficio, es la mercancía, es la teoría del valor. Nada que ver con esas instituciones que nos dicen que supuestamente nos defienden. También me gustaría añadir un discurso que creo que no se ha tratado lo suficientemente aquí, a pesar del gran trabajo que han hecho los compañeros y las compañeras del Grupo de Economía, que es la cuestión de que esta crisis, a mí me parece, y como a mí, a otra serie de personas, que tiene un carácter distinto a las anteriores. No creo que, aunque puede entenderse parcialmente con las teorías económicas anteriores, creo que entra una serie de factores que son nuevos, que es la cuestión del pico del petróleo. O sea, realmente ahora mismo se está produciendo o se está extrayendo petróleo y empieza a ser más caro extraerlo que los beneficios que genera, pero sin embargo el sistema, el capitalismo, necesita del petróleo y necesita del gas. Eso no se está teniendo en cuenta. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque es que ya no podemos pedirlo de atrás, aunque personalmente a mí lo de antes, esa supuesta sociedad del bienestar, me parece una puta mierda. Y perdón por los términos, pero es que es así. O sea, estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de estado del bienestar. ¿Qué prosperidad? ¿La de hace 5 años, la de hace 10? ¿La época del Aznarato nos parecía próspera?
porque ahí había trabajo y había supuestamente prosperidad. ¿Y qué es lo que hay? Yo lo único que veo son muros, contaminación, antidepresivos. Eso es lo que veo en esta sociedad. Entonces vamos a empezar a dejar de hablar, por favor, el lenguaje que nos imponen. Vamos a empezar a dejar de decir lo que quieren que digamos. Vamos a empezar a tratar de cambiar las cosas, pero radicalmente. Y cuando digo radicalmente, digo de raíz. Porque si no atacamos la cuestión fundamental, que es el capitalismo, al final no estamos haciendo nada. Porque siempre que haya beneficio, siempre que a los seres humanos se los considere mercancías, como lo considera este sistema, siempre habrá gente que esté explotada. Y más ahora, con países emergentes que están compitiendo con Europa, con el eje del Atlántico Norte, que lleva dominando el mundo 500 años, ahora China, ahora Brasil, ahora la India empiezan a competir. Y están compitiendo además por unos recursos que son muy, muy escasos. Entonces estamos entrando de lleno en algo que es bastante grave y no podemos seguir por el mismo camino como si no pasase nada. Entonces creo que ese discurso habría que empezar por lo menos a replanteárnoslo. Y sobre todo porque tener en cuenta que ese discurso es el que nos ha traído hasta aquí. O sea, si seguimos con lo mismo, creo que no llega a ningún sitio. Entonces ir ahora a pedir reformas, a pedir a los mismos que están destruyendo la vida en el planeta, que por favor nos salven, pues creo que no tiene ningún sentido. Entonces creo que lo que hay que hacer salir es a la calle. Jornadas de movilización permanente, que no puedan aprobar esta ley, que se bloquee el Parlamento, que no puedan entrar, y si quieren entrar al Parlamento a aprobar esta ley o cualquier otra que vaya en el mismo sentido, que tengan que usar la fuerza, porque ellos son los que usan la fuerza y la violencia, y que quede bien claro. Y no vamos a pedir, o yo por lo menos, vamos a estar ahí luchando, y hay que estar luchando, pero creo que se debería luchar también para pedir, no para pedir, sino para transformar el mundo de verdad. O sea, estamos luchando para que no nos recorten unos derechos, pero que la vista puesta que lo que queremos es transformar el mundo. No queremos más migajas, lo queremos todo y lo queremos ahora. Se va a